Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como habéis leído en el título del vídeo, vamos a hablar de los diferentes usos de la sal para nuestros pájaros y en nuestro aviario. A lo largo del vídeo os hablaré de las principales ventajas y beneficios de aportarle una pequeña cantidad de sal de manera ocasional en la alimentación de nuestros pájaros. Os iré dando también una serie de consejos y recomendaciones y por último veremos un remedio natural para controlar y reducir el exceso de humedad en nuestro aviario. Y sin más, empezamos. En primer lugar, la sal es un mineral que podemos aportarle a nuestros canarios exóticos de manera ocasional en épocas puntuales del año y que les aportará minerales que les ayudarán a completar su alimentación. Evidentemente, la sal hay que utilizarla con moderación y en muy poca cantidad, ya que un exceso de sal, como de cualquier otro producto, podría ocasionar problemas para la salud de nuestros pájaros. En segundo lugar, la sal es un remedio natural que los criadores utilizamos principalmente en época de muda para evitar el picaje entre los ejemplares. En resumen, y para aquellos que no sepáis qué es el picaje, pues es uno de los problemas más comunes que existen durante la muda, y que consiste básicamente en que un ejemplar tiende a picar y arrancar las plumas de otros ejemplares que conviven con él en la misma jaula, buscando satisfacer de esta manera una carencia de minerales y aminoácidos que necesitan o simplemente en muchos casos por aburrimiento, por lo que en la etapa de muda se puede añadir una pequeña cantidad de sal marina o, como normalmente decimos, sal gorda, y de esta forma evitamos y reducimos los problemas de picaje. Aprovecho y por aquí arriba os dejo el enlace al vídeo donde explico cómo prevenir y solucionar los problemas de picaje en nuestros ejemplares, por si queréis ampliar más información sobre este tema. La forma más fácil de aportarle la sal a nuestros pájaros es colocarle en un pequeño recipiente como este una pequeña cantidad de sal gorda y colocárselo en la jaula. De esta forma nuestros pájaros irán picoteándola y consumiéndola en función de sus necesidades. También, una forma muy habitual que los criadores solemos utilizar es mezclar una pequeña cantidad de sal gorda con el gris que normalmente utilicemos, a razón de unas 10 partes de gris por una de sal aproximadamente. Otra forma de aportarle la sal es añadiéndosela junto a la pasta de cría. En este caso bastará con añadir a la bizcochera que normalmente le pongamos unos cuantos bagos de sal y con esto será más que suficiente. Por último, también podéis encontrar en tiendas de animales unos pequeños bloques o piedras de sal que se suelen colocar en el interior de las jaulas al igual que las hipias. Y de esta forma nuestros pájaros irán picoteándola en función de sus necesidades y mantendrán el pico en buen estado. En tercer lugar, hay algunos criadores que para solucionar problemas con huevos atravesados durante la cría utilizan aceite y un bago de sal. Con una pequeña pluma o bastoncillo de los oídos empapado en aceite, van lubricando la zona de la cloaca y posteriormente, en el exterior, colocan un bago de sal gorda. Con este método, muchos criadores afirman haber solucionado el problema del huevo atravesado, ya que el aceite, como os he dicho antes, va a lubricar la zona y la sal va a provocar unas pequeñas contracciones que ayudarán a la canaria a expulsar el huevo. Particularmente, yo nunca lo he utilizado, pero es una curiosidad y aprovechando el tema de la sal, quería comentároslo por si os veáis en una situación similar, aunque más adelante ya trataremos en un vídeo específico por qué se originan los huevos atravesados y las diferentes formas que podemos emplear para intentar solucionar este problema, ya que si no lo cogemos a tiempo, casi con toda seguridad, la hembra acabará muriendo. En cuarto lugar, y como os comenté al principio del vídeo, la sal también es una forma natural de reducir la humedad del aviario, es decir, es una forma económica y natural de controlar el exceso de humedad, ya que en estos momentos, debido a las grandes lluvias que hemos tenido y el temporal que estamos atravesando en gran parte de España, puede que en muchos casos la humedad de algunos aviarios se haya visto incrementada. La humedad óptima o recomendable en un aviario más o menos tendría que estar en torno al 55 y 65%. A partir del 70% ya se consideraría un exceso de humedad y tendríamos que tomar medidas al respecto para evitar la aparición de hongos y bacterias perjudiciales para nuestros pájaros, problemas del aparato respiratorio, enfermedades, etc. Esto lo podemos reducir con aparatos especiales que he diseñado para ello, que son los deshumidificadores, o bien, en el caso de que por algún motivo no nos podamos permitir afrontar este gasto, pues siempre podemos recurrir a remedios naturales como se ha venido haciendo toda la vida, y para ello tendríamos que recurrir a la sal gorda.
Una forma para reducir la humedad es colocar sal gorda dentro de un recipiente o tupper y colocarlo en algún lugar de nuestro aviario. La sal absorberá gran parte de la humedad del ambiente y lograremos controlarla y reducirla. Otra forma de reducir la humedad es fabricando un pequeño deshumidificador casero con materiales reciclados que podemos encontrar fácilmente por casa. Para ello necesitaremos una botella de plástico, unas tijeras y un calcetín o un trapo viejo. En primer lugar, cortaremos la botella por las zonas indicadas y obtendremos estas tres piezas. Esta pieza la descartaremos y nos quedaremos con estas dos, que las colocaremos de esta forma, una encima de la otra en forma de embudo. A continuación iremos añadiendo la sal en el calcetín poco a poco, que si queréis os podéis ayudar con una cuchara como estoy haciendo yo. Una vez que ya tenemos el calcetín lo suficientemente lleno de sal, haremos un pequeño nudo para que no se nos salga y lo colocaremos encima del embudo para posteriormente colocarlo en una zona de nuestro aviario. Evidentemente, la sal habría que irla cambiando cuando notemos que está demasiado húmeda o se ha vuelto de color oscuro, ya que significará que habrá alcanzado la cantidad máxima de absorción de humedad. Esto dependerá mucho del nivel de humedad que tengáis en el aviario. Si tenéis una humedad alta, pues tendréis que cambiarla con más asiduidad, mientras que si la humedad no es excesivamente alta, tardará más tiempo en estropearse. Sin más me despido, espero que este vídeo os haya resultado útil e interesante. Si es así, no os olvidéis compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ir ayudando a otros creadores. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.